Por un par de meses estaba enseñando y predicando lo que significa el Hijo del Hombre. For some time, for a few weeks or a few months, I've been teaching about what the Son of Man is about. Y quizá algunos de ustedes se pregunten, pero es que ¿por qué agarró solo ese tema? Ya no escuchamos otra cosa. Some of you may be asking yourself, why did he just stay on that topic, and he didn't go on with another message? Porque la culminación de todo lo que Dios está haciendo en la tierra The culmination of what God is doing on the earth termina con ese ministerio, finishes with that ministry, el ministerio del Hijo del Hombre. the ministry of Son of Man. Cualquiera que sea el título que las personas tengan como ministros, Whatever title ministers have as ministers, el ministerio más alto, the highest ministry, el que tiene más poder y más autoridad, and has more power and more authority, es el ministerio de Hijo del Hombre. it's the ministry of Son of Man. Pero hoy día yo quiero hablar en cuanto a qué significa eso para nosotros. Today, I want to speak to you about what is the significance or meaning of that for us. Porque todo mensaje y todo estudio bíblico tiene ese punto. All message and all biblical study has this bullet point. Porque si los mensajes no aplican a tu vida, ¿de qué no te sirve de mucho? If those messages don't apply to your life, there's no meaning to them. Es bueno saber y entender la palabra de Dios, It's good and understand the Word of God, pero más importante todavía es aplicarlo a tu vida. but more importantly, it is important to apply it to your life. Porque cuando ese mensaje aplica a tu vida, Because when that message applies to your life, entonces hay un cambio y una transformación a ti a un nivel personal. there's a change and a transformation in your personal life. Entonces el subtítulo en este día es Formando al Hijo del The Hombre. subtitle of today's message is Making the Son of Man. Entonces vamos a hablar de cómo es que se forma el Hijo del Hombre. So we're going to find out how is it that the Son of Man is made. Y vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió en la vida de Jesucristo. And we'll talk a little bit of what happened in the life of Jesus Christ. ¿Cómo es que Él pudo llegar a ser Hijo de Hombre? How is it that he was able to become Son of Man? ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a ese mismo punto? And how we can achieve and get to that point. Porque no hay ninguna duda en el corazón de nosotros There is no doubt in our hearts de que Jesucristo es el Hijo de Dios. that Jesus Christ is the Son of God. Pero para que un ministerio tenga autoridad sobre de la tierra, But for a ministry to have authority upon the earth, tiene que laborar o trabajar bajo el ministerio del Hijo de Hombre. is to work and is to labor under the ministry of Son of Man. Para empezar, hemos entendido que Dios va a establecer su reino en totalidad To begin, we understand that God will establish His kingdom at its fullness en todas las naciones de la tierra. on all the nations of the earth. Si usted lee alguna vez el libro de Apocalipsis, If you read and take the time to read the book of Revelation, léalo sin miedo. read it without fear. Haga a un lado la gran tribulación, Put aside the great tribulation. haga a un lado la manifestación de las bestias Put aside the manifestations of the beast y concéntrese más que todo en qué es lo que Dios va a hacer a través de su iglesia. and concentrate more on what God will do through His church. Como ya hemos estudiado, hay 7 trompetas que suenan en el libro de We have Apocalipsis. studied in the past that there are 7 trumpets that will be sound
in the book of Y Revelation. la palabra de Dios dice que cuando suene la última trompeta, And the word of God says that when the last trumpet sounds, dice, todos los reinos de la tierra it says all the kingdoms of the earth llegarán a ser los reinos del Señor will become the kingdoms of our Lord y de su Cristo. and of its Christ. Hermanos, ese es el final de la novela. Brothers and sisters, this is the final, The end the end of this soap opera. Este es el final del libro, hermanos. This is the end of this book. De todas las cosas Of all things que podemos entender, that we may understand, es importante entender el final. it is important to understand the final, Diga- diga- or the end. Porque si usted no entiende el Because final, if you don't understand the end, usted se va a entretener y se va a angustiar cuando lea de las bestias. you're going to entertain yourself and then you're going to anguish yourself reading about the beast. Y cuando lea de la gran tribulación. And also when you read about the great tribulation. Cuando lea de la persecución en contra de los santos. When you read about the persecution against the saints. Pero hermanos, todo eso es pasajero y es temporal. Brothers and sisters, all that stuff is temporary. Y todo eso va a suceder en un periodo de 3 años y medio. All that will happen in a period of 3 years and a half. Pero todo eso tiene que suceder. But all these things need to happen. Porque al final todos los reinos de este mundo Because at the end, all the kingdoms of this world van a ser gobernados por el reino de Dios. will be governed by the kingdom of God. Por el rey By the king y por los reyes. and by the king. Amén. Amen. Entonces, si entendemos eso, So if we understand it, podemos entonces tomar la Biblia therefore we can come and grab the Bible y no angustiarnos por ninguna otra cosa. and not get anguished or worried about all these other things. Porque sabemos cuál es el final. Because we understand what the end is all about. Para mí, hermanos, es un poco irritante ver a mucha gente cristiana For me, it's a bit irritating to see many Christian people preocupados por el anticristo, worried about the Antichrist, preocupados de la bestia, worried about the beast, preocupados de la gran tribulación. worried about the great tribulation. Hermano, Brother and sister, ¿por qué no lee el final de la Biblia? why don't you read the end of the Bible? Pues digan amén, ayúdenme un poco. Help me out a little bit here. Say amen. ¿Cuántos de ustedes les ha gustado leer novelas de drama, de misterio? How many of you like to read drama or novels of mysteries? ¿Y cuántos de ustedes se escapan y se brincan al final del libro y no lo han How terminado? many of you go and jump ahead to the end of the book and you still haven't finished it? ¿Por qué no hacemos eso con la Biblia? Why don't we do this with the Bible? ¿Por qué no nos escapamos y nos saltamos al final? Why don't we escape or just jump to the end? Porque si usted sabe el final, Because if you know the end, usted no se va a preocupar por el proceso. you will not worry about the process. El proceso puede ser doloroso. The process may be painful. El proceso puede haber ataques de los enemigos. There may be attacks from the enemy. Pero si sabemos el final, But if we know the end, no va a haber tanta preocupación. there won't be no worry at all. Entonces entendemos que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra We understand that the kingdom of God will be established on the earth. y va a ser establecido por el ministerio que se llama el Hijo del And Hombre. it will be established by the ministry we call the Son of Man. Y la Biblia lo habla en singular. The Bible speaks of it in a singular manner. Dice el Hijo del It Hombre. says the Son of Man. Pero cuando usted ve a algunos de los profetas, When you go and you look at some of the prophets, algunos de los profetas son llamados Hijo de Hombre. some of the prophets are called Son of Man. Entonces mi pregunta para ustedes es, So my question to you is this. ¿hay un hijo de hombre? Is there one Son of Man? ¿O hay varios hijos de hombre? Or is there many Son of Man? Y obviamente la respuesta es que son varios. Obviously, the answer to that question is yes, there's many.
Y el ejemplo más alto que tenemos es Jesucristo. The highest example that we have is Jesus Christ. Cuando leemos la genealogía de Jesús, When we read the genealogy of Jesus Christ, podemos entender por qué es que Él es hijo de hombre. we can understand why he is Son of Man. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el último Adán. Because the Word of God says that Jesus Christ is the last Adam. El primer Adán tenía dos elementos: The first Adam had two elements, el polvo de la tierra the dust of the earth y el respiro de Dios. and the breath of God. Dos cosas: Two things. una de la tierra One from the earth y una del cielo. and two from heaven. And the other one, And the other one from heaven. del cielo. From heaven. Dos elementos. Two elements. Recuerden esto porque es de suma importancia. Remember this because this is very important. Para la formación del Hijo del Hombre For the making of the Son of Man, se necesitan dos elementos. you need two elements. Uno es divino One is divine, y el otro es terrenal. the other one is earthly. Entonces, cuando vemos la genealogía de Jesucristo So when we see the genealogy of Jesus Christ en el libro de Lucas 3:38, in the book of Luke 3:38, les voy a mostrar algo precioso. I will show you something wonderful and something beautiful. Y si ustedes lo reciben, And if you receive it, esto puede cambiar la manera de que usted piensa en cuanto a Jesucristo. this will show you the way you think. It will change. That would change, the way you see Jesus Y Christ la manera en que usted se ve a sí mismo. and the way you see yourself. En capítulo 3 In chapter 3, del libro de Lucas in the book of Luke, está la genealogía de Jesucristo. you find the genealogy of Jesus Christ. Y no voy a leerla toda porque son muchas gentes, ¿no? I'm not going to read all of it because there's a lot of people here. Pero solo vamos a leer capítulo 3, verso 38. We're just going to read Luke 3, verse 38. Dice, hablando de Jesús, Speaking about Jesus. dice, es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. It says, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Ve usted los dos elementos. Do you see here both elements? Hijo de Adán, Son of Adam, hijo de Dios. son of God. Amen. Hallelujah. Recuerden eso porque voy a hacer una referencia más adelantito. Remember this because I'll reference this a little bit further on. Hijo de Dios Son of God en la eternidad. in the eternity. Hijo de Adán Son of Adam cuando nació aquí en la tierra. when he was born here on the earth. Están los dos elementos. Here are the two elements. De la tierra, The earth, from the earth, hijo de Adán. son of Adam. Del cielo, From heaven, hijo de Dios. son of God. Entonces, toda persona que nace en la tierra, All person who is born on the earth, solo porque ha nacido en la tierra, just because he has been born on the earth, no, eso no quiere decir que esa persona es hijo de Dios o es hija de that Dios. doesn't mean that this person is a son or a daughter of God. Toda persona que nace en la tierra es una criatura de Dios. All person who is born on the earth is a creature of God. Como es criatura, Because they are a creature, no puede llegar a ser hijo de hombre. they cannot be made son of man. Para que un ser humano se convierta en hijo de hombre, So that in order for a human being to become son of man, debe llegar a ser hijo de Dios they need to become son of God, y tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. and they also need to be part of the body of Christ. Dos cosas. Two things. Juan 16:16. John 16:16. Pedro responde a la pregunta del Señor
Peter responds to Jesus' question. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. That you are the Christ, the Son of the living God. Sí, Juan 16:16. Dice, tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Pero yo quiero que veamos esto un poco más claro ahí mismo en Juan 16. I want us to see this a little bit more clear here in the same chapter of John 16. ¿Será que creo que me equivoqué? ¿Verdad? Quizás que sea Juan. Quizás que mi secretaria a veces se confunde. We'll revise that scripture. It is not John 16:16, but we're working on it. En Mateo 16. 3:6. Mateo 16. Matthew 16. Voy a quitar el trabajo a la secretaria. Ya está arreglado. Mateo, So Matthew, pero quiero que vea el verso 15. but I want you to observe verse 15. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Jesus tells them and says, but who do you say that I am? Entonces, él está diciendo en el verso 13, What he's saying in verse 13, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? who do people say that the Son of Man is? Y para que no quede ninguna duda And so that there's no doubt de que él está hablando de sí mismo, that he's speaking of his own person. en el verso 15, In verse 15, dice, ¿quién decís que soy yo? he says, who do you say that I am? Entonces, ¿quién es él? So who is he? Él es el Cristo, He is the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Entonces, teniendo esto en mente, So having this in mind, podemos entender que el Cristo we can then understand that the Christ no es solo una persona. is not just one person. El Cristo The Christ es un grupo de personas. is a group of people. En 1 Corintios 12:12, In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Entonces, hermanos, aquí podemos ver So brothers and sisters, we can see here, que según la definición de Mateo, according to the definition in Matthew, bueno, en el libro de Mateo, well, in the book of Matthew, lo que el Padre le dice a Pedro what the Father tells Peter es la persona que califica como hijo de hombre, that the person who qualifies for Son of Man tiene que ser el Cristo needs to be the Christ y tiene que ser el Hijo de Dios. and also needs to be the Son of God. Pero en lo que muchas veces nosotros fallamos But in the area that we fail es de que nosotros decimos, is that we say, bueno, Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Yo no puedo decir que yo soy el Cristo, I can't say that I am the Christ porque entonces van a decir que soy el anticristo. because then they're going to say that I am the Antichrist. Pero es que nosotros no estamos diciendo que nosotros somos el Cristo. We are not saying that we are the Christ, Pero de acuerdo a 1 Corintios 12:12, but according to 1 Corinthians 12:12, nosotros somos un miembro del cuerpo de it Cristo. says here that we are one member of the body of Christ. Amén. Amen? Entonces, Therefore, para ilustrar, to illustrate this,
este dedo chiquito, Es- el meñique, así se llama meñique, This pinky está en el cuerpo, is in the body. es parte del cuerpo. It's part of the body. Está conectado a la mano. It's connected to the hand. La mano se conecta al brazo, al antebrazo y al brazo, a una clase de qué, ¿cómo se llama? Bueno, The hand is connected to the forearm, and then it goes on and on. That's a nice class to have, right? y al hombro y And el then to bueno, the shoulder, and then all of the rest. pero también está conectado a la cabeza. But it's also connected to the head. Y de la cabeza vienen las órdenes. And from the head comes the orders. Usted no puede mover su dedo You cannot move your pinky si su cerebro y cerebelo no se lo dicen. if your brain doesn't command it to do it. La cabeza del cuerpo The head of the body es nuestro Señor, is our Lord, pero Él es solo la cabeza. but He is just the head. Él no es todo el cuerpo. He is not the entire body. ¿Mm? Amen. La cabeza del cuerpo The head of the body es el Señor, is the Lord, pero todo el cuerpo but the whole body es parte del Señor. is part of the Lord. El Señor es el Cristo, The Lord is the Christ, pero Él no es todo el cuerpo. but He is not the entire body. Él es la cabeza. He is the head. Y la cabeza no está completa sin el cuerpo, And the head is not complete without the body. como el cuerpo no está completo sin la cabeza. Just like the body is not completed without the head. Jesús se fue al cielo Jesus went to heaven cuando resucitó, when He resurrected, pero Cristo se quedó en la tierra. but Christ stayed on the earth. De lo contrario, On the contrary, si no fuera así, if it wasn't in this way, nosotros, el cuerpo de Cristo, we, the body of Christ, estaríamos caminando en la calle sin cabeza. we would be walking the streets without a head. Como dijo un gran sabio, me da miedo, ¿verdad? Like the great wise man said, Ah, bien. I am very afraid of that. Mucha gente de la iglesia cree que el cuerpo de Cristo está en la tierra y la cabeza está en el cielo. A lot of people on the earth, Mucha gente en la iglesia, a lot of people in the church, ellos creen que el cuerpo de Cristo está en la tierra they believe that the body of Christ is on the y earth la cabeza está en el cielo. and the head is in heaven. Pero dice, yo estoy sentado juntamente con Cristo, Well, I am seated next together with Christ. together with Christ. La cabeza no se puede separar del cuerpo porque el cuerpo se muere. The head cannot be separated from the body, or else the body dies. Entonces nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo, So us, being members of the body of Christ, somos parte de el Cristo. we are part of the Christ. Entonces el Cristo no es solo una persona, So Christ is not just one person. son muchas personas They are many people en el Espíritu Santo in the Holy Spirit, formando un cuerpo. forming a body or making a body. Entonces dicen, es el Cristo, Is the Christ el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God? Originalmente solo había el unigénito Hijo de Dios. Originally, there was only the first begotten, No, the only the begotten. only begotten Son of God. Y Él vivió en la eternidad con el Padre. And He lived with the Father in eternity. Pero esta posición cambió cuando Él
vino a la tierra. But this position changed when he came to the earth. Él se hizo carne He became flesh y habitó entre los and hombres. he dwelled among men. En el momento en que él nació en la In tierra, the moment that he is born on the earth, él necesita ser hijo de hombre. he needs to be son of man. De lo contrario, no puede él realizar su ministerio. Otherwise, he wouldn't be able to fulfill his ministry. Porque Dios, contrario a lo que ustedes crean, Dios no interviene mucho en las situaciones de la tierra. Because God, in contrary to what you think, doesn't interfere in many. No, él no interviene, he doesn't He intervene. doesn't intervene in many of the affairs on the earth. Muchas veces oramos y pedimos y nada sucede porque no es Dios, sino que es usted que tiene que hacer las cosas. Sometimes we ask the Lord for things, but it's not God that has to do them. It is you that have to do those things. Amén. Entonces dice, es el Hijo del Dios viviente. He says it's the Son of the living God. En Juan 1:18, John 1:18, la Biblia dice, the Bible says, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. it says, no one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father. He has declared it. Entonces aquí dice el unigénito Hijo. It says here, the only begotten Son. Eso es lo que Él siempre fue en la eternidad con el Padre en el cielo. This is what he has been in the eternity with the Father in heaven. Pero ahora Él está en la tierra. But now he is on the earth. Y Él en la tierra no puede funcionar solamente como Dios. And on the earth, he cannot just function as God. Él tiene que funcionar como hombre. He needs to function as a man. Y en Romanos 8:29 In Romans 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Entonces ahora Él no es el unigénito, Now he's not just the begotten el, or the firstborn, no, the only. the only begotten Son. Ahora Él es el primogénito. Now he is the firstborn. En una familia de tres, ¿ah? In a family of three, El que nace primero es el primogénito. whoever is born first is the firstborn. Entonces ahora Jesús es el primero So now here, Jesus is the first entre muchos hermanos. among many brethren. Yo no sé en su familia cuántos hermanos o hermanas tiene I usted, don't know how many brothers, sisters you have within your family, pero es posible que si usted va a un restaurante con sus otras dos hermanas y usted es mujer, but it's possible that if you go to a restaurant and with both your sisters and you're a woman, la gente se da cuenta de si ustedes son hermanos, ¿verdad? people will notice right away, oh, you're sisters, right? ¿Por qué les digo eso? Why do I say this to you? Porque aquí dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Because it says here that he is the firstborn among many brethren. ¿A quién se tiene que parecer a usted? Who do you need to Look like. look like? Como su hermano, Like your brother, right, or your sister? como su hermano mayor. As like you need to look like your eldest brother. Y nuestro hermano mayor es Jesucristo. And our eldest brother is Jesus Christ. Pero muchas veces la iglesia cree que nos vamos a parecer al Señor al morirnos e irnos al cielo. But the church believes that we're going to look like the Lord when we die and when we go to heaven. ¿De qué nos sirve ser como Jesús en el cielo? There's no use to be or look like Jesus in heaven. Como decía un hermano, ¿verdad? Like one brother said, Si es eso, mejor pidamos a Dios que nos mate. Si nos vamos al cielo y todos
parecemos a Jesús. One brother once said, well, if that's the case, let's ask the Lord to kill us so that we may go to heaven and look like Jesus there. Pero no es así. But that's not how it works. That's not the case. Aquí hay una palabra muy interesante en este verso. In this scripture, there's a very interesting word. Bueno, en primer lugar dice a los que antes conoció. First of all, it says, for whom he foreknew. ¿Cuándo lo conoció Dios a usted? When did God know you? Cuando usted tenía 10 años. When you were 10 years old? Dios lo conoció a usted antes que usted naciera. God knew you before you were born. Pero dice aquí, también lo predestinó. But it also says here that he predestined you. Esa palabra, predestinar, This word, to predestine, es una palabra compuesta. it is a composed word. Destino Destiny es la meta final. is the final goal. Pre Significa de que Dios ya sabe para dónde va usted. means that God knows where you're headed for or to. Mucha gente dice, mi destino es el cielo. Many people say, my destiny is heaven. Y yo no le niego que si se muere se va al cielo. I'm not denying that if you die, you go to heaven. Pero ¿cuál es el destino de Dios para usted aquí en la tierra? But what is God's destiny for you here on the earth? Según este texto, According to this scripture, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de usted? what is it that God wants to do with you? Dios quiere hacerlo a usted God wants to make you a la imagen de su propio Hijo Jesucristo, the image of his own Son, Jesus Christ, para que Él sea primero so that he can be the firstborn entre muchos hermanos among many que brethren se parecen a Él. that look just like him. ¿Es posible? It's possible. Claro que sí es posible. Of course that this is possible. Si no, Dios no lo hubiera puesto en la palabra. Or else God would have never put this in his word. Una de las razones por las cuales hemos nacido, One of the reasons we have been born, una de las razones por las cuales Jesucristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, one of the reasons that Jesus went to the cross to pay for our sins, una de las razones por las cuales el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, one of the reasons that the Lord has given him his Holy Spirit, es porque Él nos ha predestinado it is because he has predestined us para tener en la tierra hombres y mujeres a la imagen de su primogénito. to have on the earth people in the image of his firstborn. Si no lo creemos, no importa, va a If we suceder. don't believe this, it doesn't matter. This will happen. Esto es lo que Dios quiere hacer. This is what God wants to do. ¿Se imagina usted estar en una familia Can you imagine yourself being in a family y tiene otros 5 and hermanos you have 5 other brothers y nadie se parece a usted? and nobody looks like you? Como que dice, yo creo que yo soy adoptado. Oh, you know what? It looks like it might be that I'm adopted. Me parezco más a los vecinos que a mi familia. I look more like my neighbors than my own family. Pero no, hermanos. But no, brothers and sisters. El anhelo de Dios es terminar esa obra en nosotros. The desire of God is to finish that work in us Para Él tener en la tierra so that He can have on the earth mucha gente, many people, hombres y mujeres, men and women, que se parezcan a su Hijo. that look alike. That look like His Son. Amén. Amen? No están convencidos ustedes. You're not fully convinced, brothers and sisters. Amen? Me miran con cara de duda. You see me like... You look at me. You look at me like... With the doubting faces. Amen. Pero hermano, no es un asunto que ustedes me crean a mí. This is not something about believing me. Usted es más un asunto de creer la Biblia. This is something about believing the Bible. Entonces, ¿cómo podemos aplicar toda esta revelación a nuestra vida personal? How can we then take this revelation and apply it to our personal life? O sea,
In other words, ¿qué tiene esto que ver conmigo? what does this have to do with me? ¿Verdad? Right? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? What does this have to do with me? ¿Por qué me está hablando de esto? Why are you speaking to me about this? Bueno, como ya dije antes, la autoridad Like I stated before, the authority que toda la gente that all the people que nace en este mundo who is born on this earth, on this world, es una criatura de Dios. they are creatures of God. Pueden vivir 70, 80, 90 años, They can live 70, 80, 90 years old, acumular riquezas, accumulate riches, ser un hombre de mucha sabiduría y con muchas habilidades. be a great man or woman of great wisdom and many Y abilities. está bien, And that's all okay. pero nació como criatura But you were born as a creature y se murió como criatura. and you died as a creature. Nunca tuvo un encuentro con Dios. You never had that encounter with God. Nunca tuvo un toque divino en su vida. You never had that divine touch in your life. Pero Dios quiere dar oportunidad a toda criatura But God wants to give the opportunity to all creatures que lleguen a ser hijo de hombre. so that they may become son of man. Pero tienen que nacer de nuevo But they need to be born y again. tienen que recibir el Espíritu Santo. And they need to receive the Holy Spirit. Por eso estamos aquí ahora. This is why we're here now. Y si entendemos esto, hermanos, And brothers and sisters, if we understand this, podemos tener una vida de disciplina delante de Dios we can have a disciplined life before God para que Dios pueda lograr su meta en nosotros. so that God can fulfill His goal in our life. Entonces, ¿cómo dejamos de ser criaturas y convertirnos en hijos de Dios? How do we stop being creatures and we become sons and daughters of God? Juan 1:12. John 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. John 1:12. But as many as received them, to them He gave them the right to become children of God. No es la iglesia, It is not the church. no es el pastor, It is not the pastor. es Jesucristo. It is Jesus Christ. Cuando usted recibe a When you Jesucristo, receive Jesus cuando Christ, usted cree en su when nombre, you believe in His name, entonces usted recibe el derecho then in that moment you receive the right de ser hecho hijo de to Dios. become a son, a daughter of God. Y así deja de ser criatura. At that moment you stop being a creature. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Now you are part of the family of God. Ya no es un You huérfano. are no longer an orphan. Ahora tiene un padre. Now you have a father. Y su padre está en el cielo. And your father is in heaven. Es el ser And todopoderoso. He is the great being, all-powerful being, El Altísimo. the Almighty, El único Dios verdadero. the only one true God. El único que te ama incondicionalmente. The only one that loves you with an unconditional love. Él es Dios. He is God. Él es tu Padre. He is your Y Father. ahora tú eres hijo, hija de Dios. And now you are a son, a daughter of God. No es en cuanto a la religión, hermano. It has nothing to do with Ay, yo religion. no sé cuál es la religión verdadera. I don't know what the true religion is in. No, no es la religión. It's not religion. Es tu relación. It's your relationship. Tu relación con el Padre. Your relationship with the A Father través de su Hijo, through His Son, Jesucristo. Jesus Christ. Él murió en la cruz del He Calvario. died in the cross of Y Él Calvary. pagó por todos tus pecados. And He paid for all of your sins Para que tú tengas una relación con Dios. so that you can have a relationship with God. No solo como Dios, Not just as a God, sino que como tu Padre. but as
your father. parte de la familia de Dios. Part of the family of God. De eso se trata la Biblia, mis This is hermanos. what the Bible is all about, my brethren. No es religión, It is not a religion. es una salvación It is a salvation pagada con sangre. paid with blood. Y ahora al recibir nosotros eso, And as we receive that now, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. we have the right to be sons and daughters of God. Y quiero decirles algo, hermano. And I want to say something to you. Un hijo que nace A son that is born no puede desnacer. cannot be unborn. Ay, hermano, yo no sé si soy hijo. Oh, brother, I don't know if I'm a son or a daughter. Bueno, pues Well, hablemos unos 20 minutos y yo te digo si eres o no. and let's speak about 20 minutes, and I can tell you if you are or not. Porque en el momento que tú entiendes que eres hijo, In the moment that you understand that you are a son, tú entiendes tus privilegios, you understand your privileges. entiendes los derechos que tienes In other words, you understand the rights that you have como hijo, as a son, hijo de Dios. son of God. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden parar en el espejo cada día. I don't know how many of you can stand before a mirror every day. Dices, yo soy hijo de Dios. I am a son of God. Soy hijo de Dios. I am a son of God. Va a decir, ¿y hasta cuándo lo repito, hermano? And you're going to say, brother and sister, how many times do I How have to long? repeat this? How long do I repeat these things? Hasta que lo crees. Until you believe it. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dice que la fe viene por el oír It says faith comes from hearing, y el oír de la palabra de Dios. and from hearing the word of God. Y a veces tiene que ser usted mismo el que habla, And sometimes you are the one that needs to speak, porque nuestra cabezota no nos deja ni creer. because our big head doesn't allow us to believe. También su corazón no lo deja creer. Also, your heart doesn't allow you to believe. No es un asunto de su mente. It's not something to do with your mind. No es algo que tiene que ver con su corazón. It's nothing to do with your heart. Es lo que la palabra de Dios dice. It's what the word of God says. Y usted se puede levantar cualquier día de la semana. You can wake up any day of the week, Tal vez no se siente salvo. and maybe you don't feel saved. Tal vez no se siente hijo de Dios. Maybe you don't feel that you're a son of God. Es cuando usted tiene que decirlo más. It's when you need to say it the most, Porque Dios le ama. because God loves you. Si somos hijos, If we're sons and daughters of God, ¿cómo íbamos a ser parte del cuerpo de Cristo? how do we then become part of the body of Christ? Primera de Corintios 12:13. 1 Corinthians 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and all have been made to drink into one Spirit. ¡Amén! Amen. ¡Gloria a Dios! Glory to God. Hermano del Espíritu Santo, Brothers and sisters, the Holy Spirit es más allá de hablar en lenguas. is more than just speaking in tongues. Cuando el Espíritu Santo te toma, When the Holy Spirit takes you, Él te bautiza. He baptizes you. Esa palabra bautismo significa sumergir That word baptism means to submerge you dentro del cuerpo de Cristo. into the body of Christ. Y si te sumerges, And if you are submerged, no flotes. don't float. Quédate sumergido Stay submerged dentro del cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Ya sea mexicano,
If you're a Mexican, guatemalteco, Guatemalan, de Ecuador, from Ecuador, si es libre, if you're free, si es esclavo, slave, si es mujer, woman, hombre, man, todos sumergidos. everyone submerged. Sumérgeme. Submerge me. Amén. Amen. Gloria a Dios. Yes, Lord. Es algo para meditar, This is something to meditate on, pero más que meditar, but it's more than meditate. creerlo. It's to believe it. Mi trabajo es darle la palabra. My job is to give you the word. Su trabajo es creerlo. Your job is to believe it. Y créame cuando le digo esto, And believe me when I say this to you. el momento en que usted crea esa palabra, The moment you believe this word, muchas puertas se van a abrir, many doors will be opened. puertas de oportunidades. Doors of opportunity. Y muchas cosas que han sido estado detenidas van a suceder. And many things that have been Detained. detained will start to happen. ¿Por qué? Why? Porque es Dios Because it is God trabajando con nosotros working with us para llevar a cabo su obra en la tierra. to fulfill his work on the earth. Entrego esta palabra, Señor, I give this word, my Lord, y que tú, Señor, la pongas en cada vida, en cada corazón, and that you may place it in every life and in every heart, para que tú tengas al final, Señor, en la tierra, so that at the end, Lord, you may have on the earth, el Hijo del Hombre, Son of Man, para hacer las obras que tú quieres hacer. so that you may do the works that you want to do. Gracias por este privilegio Thank you for this privilege de entender la revelación. to understand the revelation, Te damos a ti toda la gloria and we give you all the glory en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén.